Murallas de Sevilla, 20, del postigo del carbón al postigo del aceite. Antonio Sánchez Fernández. Continuamos nuestro recorrido sobre las murallas estudiando un corto lienzo que va desde el postigo del carbón al postigo del aceite. Este es el plano del siglo XVI al XXI que elaboramos en el vídeo anterior. Recuerda que sobre una foto de Google sobreimpresionamos en amarillo las partes de la muralla existentes o excavadas. En verde, las de situación supuesta. Siguiendo la orientación empleada en el vídeo anterior, hacia abajo está el río. Sitúate en el punto señalado, confluencia de las calles Santander, Temprado y Postigo del Carbón, al lado de la Torre de la Plata. Esta es la vista que deberás contemplar. Si comparas la reconstrucción que aparece en pantalla y la realidad, como ya vimos en el vídeo anterior, aquí estaría situado el postigo del carbón en su tercera y última ubicación. Se derribaría en el siglo XIX. Los edificios de la derecha de Bermondo Resta ya los vimos en el vídeo anterior. El de la izquierda, actualmente trasera de la Delegación de Hacienda, que comentaremos más tarde, y en el anexo destinado a las atarazanas. A nuestra espalda, la zona portuaria en una explanada que llegaba hasta el río, con sus ingenios o grúas para cargar y descargar mercancías. Como ya veremos, esta zona de carga y descarga se situaba en el medievo en las cercanías de la Puerta de San Juan, y a partir del siglo XVI se sitúa en esta zona. El recorrido que proponemos, indicado por las flechas rojas, tendrá siempre a su izquierda la cara interior de la muralla de la ciudad, que en su segundo tramo discurre al fondo de los locales comerciales de la calle Tomás de Ibarra. La cara exterior estaría oculta en el fondo de las atarazanas cristianas que se adosarían a la muralla. Dedicaremos un anexo a las atarazanas. Si atravesamos virtualmente el postigo, nos situamos en la calle Santander y entraríamos en el interior de la ciudad antigua. Detente ahí. Hasta el siglo XVI era una calle entre dos murallas. Al fondo, el primitivo postigo del carbón, derribado en el siglo XIX. A la izquierda, lateral de la Delegación de Hacienda, estaba la continuación de la muralla externa, continuación del tramo que vimos en vídeos anteriores. Efectivamente, en época islámica daba al exterior, aunque a partir de 1252 se construyeron adosadas a esta muralla las atarazanas cristianas y posteriormente en ellas otros edificios de los que hablaremos en el anexo. A la derecha, otra muralla que defendía el Alcázar, que recordemos que llegaba hasta el río, del resto de la ciudad. Recuerda que estamos ya dentro de la ciudad antigua. Como ya explicamos en el vídeo anterior, según podemos ver en el plano de Bermondo Resta, que ya conocemos, en el siglo XVI se construyeron en la acera derecha las herrerías reales, desplazadas de los terrenos donde se edificaría la lonja, actual Archivo de Indias. Estaban organizadas en dos bloques entre los que se situaba una puerta que daba acceso al corral de las herrerías. Avanza hasta mitad de calle. La muralla del Alcázar seguiría por los edificios de la derecha del siglo XX. En el señalado se conserva parcialmente una torre llamada la Torre del Bronce dentro del restaurante denominado en 2024 la Casa del Tesorero.
En la esquina con la actual Delegación de Hacienda estaría el antiguo postigo, que conviviría con el nuevo hasta el derribo de ambos en el siglo XIX. Avanza hasta llegar a la Plaza Indalecio Prieto. En el 16 esta zona sería una explanada donde a su derecha continuaría la muralla del Alcázar, que cruzaría la actual avenida y haría una esquina que la llevaría al Arquillo de la Plata, una de las entradas del primitivo Alcázar que estudiaremos en el vídeo correspondiente. Si volvemos la vista a la calle Santander, veríamos el postigo del carbón primitivo y a la derecha la continuación del lienzo de muralla paralelo a la fachada de la Delegación de Hacienda. Trataremos de colocarnos para ver la vista de la plaza que mostramos. La plaza está dedicada a Indalecio Prieto, un ministro socialista de la Segunda República. La muralla seguiría paralela a la actual fachada de la Delegación de Hacienda y a partir de ahí se perdería en la medianera de los edificios. Nos puede sorprender el hecho de que en la plaza no se adosarán edificios en la muralla, como ocurre en el tramo siguiente. Si observamos el plano de Olavide, arriba a la izquierda, observaremos que tampoco en el siglo XVIII existían edificaciones en esta plaza. Podría estar relacionada con la existencia de la puerta trasera de la aduana que asomaría a la plaza. En la misma, monumento de factura reciente dedicado al cantante de sevillana El Pali, que vivió en la calle que recorreremos ahora. En esta plaza son notables dos edificios del siglo XX. La Delegación de Hacienda del año 1953 de José Galdarés Sagastizábal, edificado sobre la antigua aduana. Sin abandonar el racionalismo de obras suyas precedentes, adopta en este un lenguaje clasicista con las pilastras gigantes de orden jónico que sostienen el entablamento. Edificios de vivienda de José Espiao, autor entre otros muchos del edificio de la Adriática en la Avenida de la Constitución. Sobrio en la decoración, lejos del regionalismo marcado de otras obras suyas, en la rejería de los locales comerciales sitúa el blasón que adoptó casi como una firma propia. Nos situamos ahora al otro lado de la plaza, esquina con Tomás de Ibarra. Esta calle, con diversos nombres, aparece en el 1700 como calle del Aceite, como puede verse en el plano de Olavide, por la cantidad de almacenes para aceite que existían en la misma. En 1918 se le dio el nombre de Tomás de Ibarra, jefe provincial del Partido Liberal, a cuyas expensas se restauraron algunas puertas de la catedral. Discurre en su acera izquierda entre edificios en su mayoría modernos, pero adosados a la cara interna de la muralla, visible en el fondo de algunos. Si avanzamos tranquilamente nos encontramos a la derecha con un edificio de corte modernista, las casas de Juan de Haro, de Simón Barris y Bes, del cual hemos visto otros edificios en la calle Luis Montoto. La fachada sinuosa, su exuberancia decorativa con detalles próximos al repertorio formal del modernismo o Art Nouveau. A la izquierda, la Casa del Pali. Siguiendo en esta acera, en el número 14, llamativa Casa de Patio de Aníbal González, edificada en el 1909, una de las primeras casas regionalistas del autor. Se conocía popularmente como Casa El Barril porque en su planta baja se alojó una bodega. Al fondo existe un primer lienzo de la cara interna de la muralla. No pudimos acceder
al interior. La acera de la derecha hasta el final de la calle está dominada por la fachada trasera del edificio de correos, edificado sobre el solar de la aduana previa a la de las Atarazanas y luego lonja de la Sal. Más adelante y en la acera de la izquierda varios locales que conservan al fondo lienzos de muralla. Detente ante el restaurante que en 2024 se llama Horno y Barra de Inchausti, el segundo lienzo visible al fondo de una de las salas del restaurante, mejor por la noche cuando está iluminado. Detente ante el restaurante Dolce Vita en 2024. En el interior, el tercer lienzo visible que recorre todo el fondo. Puedes pedir permiso y entrar. Y ya nos acercamos al postigo del aceite. Como ya dijimos, la cara externa de estos lienzos estaría en el interior de las Atarazanas, cerradas todavía en enero de 2025, pero pendiente de una próxima apertura según proyecto de reforma del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. Puedes reproducir el siguiente vídeo o seguir para ver el anexo sobre las Atarazanas. Anexo: las Atarazanas. Las Atarazanas en general son talleres destinados a la construcción, reparación o conservación de barcos. Las Atarazanas de Sevilla se construyeron soportadas en la cara externa de los lienzos de muralla que acabamos de estudiar. Se puede seguir el vídeo en cualquier lugar, si bien la última parte se puede seguir en la calle Temprado. Antes de empezar el estudio, deseo hacer notar que las Atarazanas en el momento de realizar este vídeo 2025 están cerradas. Se está realizando un proyecto de rehabilitación a cargo del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, del cual solo conozco algunos detalles. Al parecer va a ser una intervención muy conservacionista. Se trata básicamente de convertir las Atarazanas en un lugar de paseo y centro cultural para el ciudadano. Sin duda existieron Atarazanas almohades, pero con toda probabilidad se encontraban en la zona adyacente a la Torre de la Plata, como ya hemos estudiado en vídeos anteriores. Mandadas construir por el rey Alfonso X de Castilla para construir galeras y formar una poderosa flota que controlara el estrecho de Gibraltar y preparara un asalto a Marruecos. Fueron terminadas en 1252. Esta es la reconstrucción que hace Arturo Redondo de la Sevilla del 16. Observa la situación. Entre el postigo del carbón y el del aceite estaban adosadas a todo el lienzo de muralla entre los dos postigos. Edificación. Son 17 naves perpendiculares a la muralla en dirección al río a lo largo de una fachada de unos 117 metros que daría en su momento a la explanada enfrente del río y en la actualidad da a la calle Temprado. Como ya indica el plano, a lo largo del tiempo se fueron ocupando las naves por otros edificios. Las naves estaban formadas por pilares de ladrillo de 17 metros de altura que soportaban arcos levemente apuntados con un óculo encima para la iluminación. Las fotos muestran, sin embargo, que los pilares apenas son visibles, debido a la subida del suelo que se estima en aproximadamente unos 5 metros. Como muestra la foto de la derecha de una reciente excavación, hay que tener en cuenta que el suelo inicial estaba a escaso 1 metro por encima del nivel del río para facilitar el transporte de las galeras hasta el mismo. Al parecer, en la rehabilitación algunas
zonas se van a excavar hasta llegar al nivel inicial de las arcadas. No se habló de plazo de finalización, por lo tanto, no estudiaremos el interior, sino muy rápidamente, y nos centraremos en su historia. Estas arcadas estarían soportadas en el lienzo de muralla por un lado y en un muro de tapial de 1,3 metros de espesor por la zona próxima al río, es decir, la de la calle Temprado. Historia. Es muy probable que las atarazanas se extendieran por diversas zonas. La edificación que estudiamos se dedicaría principalmente a guardar las galeras de las inclemencias del tiempo. Cabrían unas 34. La construcción de las naves se haría al aire libre bajo toldos en la explanada de delante, hoy ocupada por el Teatro de la Maestranza y los jardines. Se construyeron en toda su historia alrededor de 500 galeras. Las antiguas atarazanas almohades se destinarían a guardar pertrechos navales, anclas, velas, etc. A principios del siglo XV, las galeras quedaron en desuso frente a naos, carabelas. La escasez de las maderas utilizadas y el hierro, que venía del norte, determinaron que las atarazanas fueran cayendo en desuso. En 1493 se instalaron las pescaderías en la nave 1. Otras se alquilaron y en la nave 8 se construyó una ermita. En la 16-17 se estableció la Casa de la Contratación y el almacén del azogue o mercurio, que entonces se mandaba a América para la extracción de la plata. En 1587 se construye la aduana entre las naves 13 y 17. Anteriormente estaba situada en el actual edificio de Correos. Su portada, de Juan de Oviedo, puede observarse en la vista de Jansonius de 1617. En 1792 la aduana sufre un incendio y es reemplazada por la construcción neoclásica que puede verse en la foto de 1925 que tienes en pantalla. Tenía una fachada trasera a la actual Plaza Indalecio Prieto y el edificio se derribaría en 1942 reemplazándose por el actual edificio de Hacienda. En 1644 se derriba la ermita y se construye en las naves 8 a 12 la iglesia y el Hospital de la Caridad, que merece una detenida visita. En 1719 se instala en las 8 primeras naves la Maestranza de Artillería, cuya fachada neoclásica subsiste todavía pendiente de remodelación. En la explanada delantera se construye en 1804 el Parque de Artillería, que perdurará hasta 1977. En los años 90 se construye en su solar el Teatro de la Maestranza, de Aurelio del Pozo y Luis Marín, que conserva su fachada. A continuación del parque, la explanada se convierte en el siglo XIX en los actuales Jardines de la Caridad. Por último, enfrente de las últimas naves, en 1913 se empieza a edificar la manzana de vivienda.